Mara Girá. Madeleine García, corresponsal permanente en Venezuela. No sé si el tiempo va a ser suficiente para hablar de tantos temas. Consejo Nacional de Defensa, diálogo, golpe parlamentario. Tenemos una voz autorizada acá. El diputado por el Partido Socialista Unido de Venezuela, Elías Jagua, además referente importante del chavismo en este país. Vamos a comenzar aprovechando el alcance internacional de Telesur, diputado. Cuéntale al mundo qué es lo que está pasando en Venezuela, qué fue lo que se vivió hoy en las calles. Bueno, mira, una inmensa movilización popular en defensa de su poder. Porque el pueblo venezolano, cuando defiende al gobierno del presidente Nicolás Maduro, está defendiendo su poder, el poder que la Constitución le dio, el poder que la revolución hizo realidad en tierras, en derechos laborales, en derechos sociales, en medios de producción. O sea, es un pueblo con poder y por lo tanto lo defiende frente a la amenaza de restauración neoliberal que tú señalabas que estamos lamentablemente viviendo en los pueblos de Brasil y Argentina. El pueblo venezolano tiene mucha conciencia de lo que tiene que perder y de lo que tiene que defender hacia el futuro. Y por eso hoy salió al centro del poder, Miraflores, del poder político en Venezuela, a recibir al presidente Nicolás Maduro después de esta exitosa gira a favor de la estabilidad de los precios del petróleo. Sin embargo, también se cierne mucha expectativa en relación a esa convocatoria que ha hecho la oposición venezolana para la toma de Venezuela, así la han hecho llamar. Tenemos también ya una respuesta del presidente Nicolás Maduro haciendo una convocatoria, reuniendo el liderazgo de los poderes públicos de este país. ¿Esto cómo se va a articular mañana? Explíquele también a la población internacional lo que se supone pudiera ocurrir en términos de dos convocatorias diametralmente opuestas. Sí, en primer lugar, bueno, Venezuela es un país democrático y todo el mundo tiene derecho a manifestar en el marco de lo establecido en la ley, de las zonas de seguridad establecidas en torno a las instituciones públicas, como pasa en cualquier parte del mundo, y siempre que se haga sin armas y apegado al ejercicio pacífico de la protesta. Y el Estado la va a garantizar como la hemos garantizado en muchas oportunidades. Ahora, el presidente ha llamado al Consejo de Defensa de la Nación, de Seguridad de la Nación, ante la gravedad de lo que se pretende hacer desde la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional en Venezuela no tiene ninguna competencia constitucional de desarrollar o iniciar un juicio político o por responsabilidad política contra el presidente de la República, porque nuestra Constitución parte de un fundamento filosófico que es que el poder del pueblo no se transfiere. Cuando el pueblo elige, no está transfiriendo su soberanía, la mantiene. Por lo tanto, la soberanía de elegir al presidente de la República no se la va a transferir a los diputados para que lo destituyan. Por eso en nuestra Constitución no existe la posibilidad de que el Parlamento destituya al presidente de la República. La única manera de destituir al presidente de la República es un juicio del Tribunal Supremo de Justicia por un delito cometido por el presidente de la República. Pero en ningún caso el Parlamento tiene facultad alguna. Y el otro supuesto, que sería el abandono del cargo, bueno, tiene que ser evidente que el presidente abandonó el cargo y vemos un presidente en pleno ejercicio de sus funciones. Pero esto genera una situación de gravedad, la incitación a la insubordinación de las Fuerzas Armadas, que ha hecho la Asamblea Nacional en los acuerdos que ha aprobado, obliga al presidente de la República a llamar al Consejo de Seguridad de la Nación. Vamos a hablar de ese Consejo de Seguridad Nacional, ese Consejo de Defensa. ¿Blinda a Venezuela, en definitiva, frente a actos desestabilizadores, frente a posibilidades de golpe de Estado? Es un consejo en realidad consultivo que le recomienda al presidente de la República frente a situaciones que pongan en riesgo la República, su orden interno, el equilibrio de los poderes, la cooperación entre los poderes, de acciones que pueda tomar en el marco de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Vamos justamente a hablar sobre eso, a revisarlo con detenimiento, un poco los detalles de la manera como se va a configurar este Consejo de Seguridad, este Consejo de Defensa de Venezuela, así se llama, que va a evaluar este intento de golpe en principio. Este miércoles es la fecha. Están convocados esos representantes, decíamos, de los poderes, el Poder Electoral, Tibisay Lucena, el Poder Moral Republicano, Tarek William Saab, por el Poder Judicial, Gladys Gutiérrez, por el Poder Legislativo, el opositor y presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub.
El mandatario nacional lo veíamos hoy en medio de esa multitud cuando recurría a ese artículo 323 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela para evaluar el golpe parlamentario de la Asamblea Nacional, el plan de diálogo para la paz. Este punto es clave y de eso también vamos a conversar con nuestro invitado. El presidente venezolano indicó al secretario general del Consejo de Defensa de la Nación, Alexis López Ramírez, realizará un documento con las recomendaciones para este encuentro que servirá como espacio constitucional. Maduro allí instó a Ramos Ayub a dar la cara y dialogar con los poderes del Estado. Es la última oportunidad, ha dicho, para que el líder de la oposición entre por el aro constitucional. Aquí juegan un rol fundamental los ciudadanos venezolanos, el poder popular. Una vez ha salido a la calle, una vez más en defensa de la Constitución. ¿Por qué es tan importante y qué diferencia este factor con esos golpes que sí se han hecho efectivos en otros países, en Honduras, en Paraguay, en Brasil? Bueno, en primer lugar, una plena conciencia que se ha traducido en una gran organización, porque no es que en los otros países los pueblos no hayan tenido conciencia, pero no tenían el nivel de organización que tiene el pueblo venezolano, tanto sectorial, campesinos, indígenas, estudiantes, jóvenes del barrio, profesionales, trabajadores, y a nivel territorial. Es decir, si algo ha desarrollado la Revolución Bolivariana es un poder territorial, un gobierno en el territorio, es decir, un liderazgo en cada una de las comunidades del país que tiene plena conciencia, capacidad de movilización pacífica, democrática, ejercicio de gobierno sobre su territorio. Y por otro lado tenemos una Fuerza Armada que, por cierto, hoy ha dado un pronunciamiento muy claro acerca de rechazando lo que pretende la Asamblea Nacional, que ellos se conviertan en un actor de exigencia al presidente de la República, que es su comandante en jefe. Y ha sido una respuesta brillante la del ministro de la Defensa y el Alto Mando Militar respecto a que ellos no tienen ninguna competencia de exigirle a su comandante en jefe nada, sino por el contrario de obedecer sus instrucciones en el marco de la Constitución y a apoyarlo en el cumplimiento del ejercicio de la Constitución. Una Fuerza Armada absolutamente consciente de que está subordinada al interés general, a la soberanía popular y no a los intereses de grupos oligárquicos, de élites, de grupos empresariales. Yo creo que esos dos elementos son definitorios para que en Venezuela no pueda desarrollarse un golpe parlamentario que por lo demás no tendría en nuestro país, por lo que ya explicábamos, ningún asidero constitucional. Hemos seguido de cerca las declaraciones de factores de oposición, de factores de gobierno, con miras a hacer un análisis más responsable y equilibrado de toda esta situación. Hemos visto cómo el diputado de la oposición, Julio Borges, ha dicho: sin unidad no somos nadie. Por algo lo dijo. Hay conciencia de una fragmentación por parte de la oposición. Mira, María Gira, lo ocurrido, me tocó ser testigo de sección de lo ocurrido el día lunes, ¿no? Cuando estábamos a minutos de sentarnos, las partes de la oposición y el gobierno, con el acompañamiento de UNASUR, los expresidentes y el Vaticano, y de repente se retiraron y comisionaron al secretario general de la MUD, estando allí presentes los jefes o los máximos dirigentes de los principales partidos de la llamada Mesa de la Unidad Democrática, ¿no? Sin duda alguna, y luego la reacción contra el secretario ejecutivo de la MUD, de desautorizarlo, cuando muchos de los que lo estaban desautorizando, sus jefes de partido habían estado allí minutos antes de que se diera el comunicado oficial leído por el enviado de su santidad Francisco, de manera que sin duda alguna que allí está pasando algo muy grave, ¿no? Lo lamentable es que esas contradicciones internas deriven en mayor inestabilidad política para el país y deriven en la imposibilidad de la oposición de sentarse a dialogar para un reconocimiento mutuo, para el desarrollo de una coexistencia política que nos permita superar las dificultades económicas y que nuestro pueblo no siga siendo impactado por el efecto de este conflicto.
Mira, lo más seguro es que el presidente de la Asamblea no vaya mañana al Consejo de la Defensa. Eso es inexplicable. En cualquier parte del mundo donde el presidente de la República llama, y no es la primera vez que lo hace, al presidente de la Asamblea, el presidente de la Asamblea acude. Pero están en desacato. Sí, sí, Se bueno, han declarado en rebeldía. sí, pero hubo convocatorias anteriores antes del ejercicio banal de decretarse en rebelión, porque para decretarse en rebelión hay que tener primero la razón, y no la tienen, ni constitucional, ni jurídica, ni ética. Y en segundo lugar tienen que tener fuerza, ¿no? Popular, militar, lo que sea, para poder ejercer una presión o un desconocimiento de un gobierno legítimo, ¿no? ¿Cómo está el chavismo frente a esa fragmentación de la oposición? ¿Está lo suficientemente unido? En términos de unidad, ¿cómo está el chavismo en este momento? La dirección política de la revolución, ¿no? Y las amplias bases del chavismo estamos totalmente unificados en torno al liderazgo del presidente Nicolás Maduro, ¿no? No hay ninguna duda en ninguno de nosotros acerca de que esta etapa y el jefe de la revolución bolivariana es el presidente Nicolás Maduro. Primero porque lo dijo Chávez, segundo porque lo eligió el pueblo y tercero porque se lo ha ganado a fuerza de coraje, de lealtad y de valentía en estos 3 difíciles años que hemos transcurrido. Y unidos en torno al proyecto estratégico de la revolución bolivariana socialista que el comandante Chávez dejó en marcha. Roy Chatterton, Jorge Rodríguez y su persona, representantes del gobierno en esta mesa de diálogo. Tiene fecha, 30 de octubre, tiene lugar, Margarita. ¿Por qué Margarita, por cierto? Bueno, se habló de crear, como todo diálogo, crear condiciones favorables desde el punto de vista ambiental, de seguridad, ¿no? Incluso se sugirió que pudiera ser rotativa en varias partes del país, además que se diera la idea de que, bueno, un diálogo nacional, que todas las regiones del país pudieran ver a la dirigencia revolucionaria y a la dirigencia contrarrevolucionaria hablando del futuro, hablando del bienestar de los venezolanos y venezolanas. Bueno, lamentablemente, como siempre, se agarran de lo más elemental para decir que ahora no están de acuerdo. Allí estaba el representante de la MUC y dijo que estaba de acuerdo. En todo caso, nosotros allí estaremos, como siempre. Estuvimos en República Dominicana 2 veces. Hemos estado varias veces en Caracas a punto de hacerlo oficial, porque también nos hemos reunido con ellos, eso ya no es ningún secreto. Reuniones exploratorias para construir una agenda, para construir confianza. Siempre la solicitud de que las reuniones previas hayan sido privadas, secretas, ha sido de la oposición. Nosotros no tenemos ningún problema de debatir de cara al país, porque creemos de verdad en el diálogo como un instrumento para la superación, porque lo hemos demostrado en el pasado. Yo siempre coloco el ejemplo de que el 2004 pudimos llegar al referéndum revocatorio del 2004 porque hubo un diálogo político previo que generó condiciones de estabilidad política, económica y social, en la cual los venezolanos y venezolanas pudimos decidir libremente qué era lo que queríamos, y la mayoría decidimos que el comandante Chávez continuara. Y nadie, salvo Ramos Alú, que estamos esperando las pruebas todavía del fraude, la sociedad asimiló que había sido un proceso transparente, porque se dio en el marco de un gran acuerdo político nacional. ¿Son las mismas figuras? ¿Es la misma fórmula? ¿Están ya blindados también frente a esas posibilidades de desestabilización, el gobierno? Sí. ¿Perdieron la capacidad de asombro ya frente a cualquier episodio que pudiera venir de la oposición? Mira, no tanto, yo quedé muy asombrado ayer, estábamos todos asombrados y le contábamos al presidente Nicolás Maduro que recién llegó de la gira y no intercambiamos no podíamos creer lo que había pasado ayer, que habiéndolos visto a todos los dirigentes de la oposición, habiéndose sentado el señor Torrealba, secretario de la MUC, con un mandato de ellos, a los minutos lo desautorizaron y dijeron que todo era mentira. Entonces, por eso nunca dejamos de asombrarnos. Lamentablemente para el país estamos frente a una dirigencia opositora muy inmadura, muy irresponsable y muy fragmentada en sus propósitos. Diputado, queda mucho
Queda mucha tela que cortar, queda mucho análisis que hacer. Seguramente vamos a tener oportunidad de seguir conversando en cualquier momento. Por lo pronto, agradecemos su participación acá en Es Noticia Encantado, esta noche. Es un tema que da tanto para hablar. Siempre es noticia Venezuela. Y hoy hemos decidido abrir nuestro programa en vista de la infinidad de noticias que hay, no solo dentro de este país,